¿Y si te dijera que a veces, el amor de una madre puede ser el secreto más peligroso de una familia? Yo lo descubrí de la peor manera, en la boda de mi propia nieta. Me llamo Elvira y soy de un pequeño pueblo de España, y esta es la historia de cómo una simple invitación que nunca llegó me obligó a desenterrar un secreto tan oscuro que nadie, ni siquiera mi propio hijo, estaba preparado para que saliera a la luz. Imagina sentirte como una pieza de madera vieja, lijada por el tiempo, que un día descubren que ya no encaja en el mueble lujoso que construyeron sin ti. Eso fue lo que sentí. El día en que la vida de mi nieta, la persona que más amo, se iba a unir a otra, yo fui apartada. La excusa era la formalidad, pero el dolor era tan real como la madera que tallo. Y es aquí, en medio de la humillación, donde voy a mostrarte que, a veces, la verdad se esconde en el lugar más inesperado, en una simple caja de madera tallada a mano. Cada segundo cuenta, porque lo que mi hijo hizo para protegerme, en realidad me puso en el centro de un juego de mentiras. Si ignoras esta historia, corres el riesgo de pensar que el silencio es siempre la mejor opción. Quédate hasta el final, y descubre cómo mi regalo de boda se convirtió en la pieza clave para exponer un secreto que la alta sociedad de Málaga intentó sepultar para siempre. Me llamo Elvira Valdés, tengo 78 años y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo de la provincia de Málaga. No me considero una mujer frágil, aunque la edad a veces intente convencerme de lo contrario. Soy hija de carpintero y esposa de carpintero, y desde que mi marido, Manuel, se fue hace 20 años, heredé no solo su taller, sino también su manera de mirar la madera como si cada veta escondiera una historia. Mi vida en estos últimos años ha sido tranquila, las mañanas las paso lijando y puliendo piezas, y las tardes las dedico a bordar en el porche, viendo cómo el sol se despide tras las colinas. No soy de fiestas ni de lujos. Pero cuando supe que mi nieta Sofía se casaría, sentí que mi corazón, ya acostumbrado a la rutina, se agitaba como si fuera a asistir al evento del siglo. Los preparativos comenzaron meses antes. En el pueblo se comentaba que sería una boda elegante, en un hotel de la costa que yo solo conocía por fotos. Mis amigas recibían sus invitaciones y me enseñaban los sobres gruesos con letras doradas, mientras yo, con una sonrisa que no me salía del todo, me decía a mí misma que la mía llegaría en cualquier momento. Imaginaba el día, mi vestido azul marino guardado para ocasiones especiales, el cabello recogido como me enseñó mi madre, y el regalo que llevaba meses tallando para Sofía. Pero los días pasaban, y el cartero no traía nada con mi nombre. Una tarde, mientras estaba afinando los bordes de una caja de madera en el taller, sonó el teléfono. Era Ricardo, mi hijo. Su voz sonaba extrañamente fría, como cuando uno tiene que decir algo que no quiere decir. Me explicó que, debido a lo formal del evento y a cuestiones de protocolo, habían decidido que yo no estaría en la lista de invitados principales. Que podía ver la ceremonia por internet, como si fuera lo mismo, dijo. Me quedé en silencio. No pregunté, no lloré. Solo colgué, y el olor a madera recién cortada se mezcló con algo que no supe si era rabia o tristeza. Esa noche apenas dormí. Me levanté antes del amanecer y me senté en el porche con un café que se enfrió sin que lo tocara. Pensaba en todo lo que había hecho. Por Ricardo, en cómo me había esforzado por darle una vida que no repitiera las penurias de mi infancia. Me preguntaba si ahora, en su mundo de ciudad y de trajes caros, mi vida entre serruchos y virutas de madera le resultaba una vergüenza. Y sin embargo, cuanto más me dolía, más sentía que no iba a permitir que esa exclusión me definiera. Volví al taller y me puse a trabajar en la caja que llevaba meses tallando para Sofía. Era de nogal, con incrustaciones de olivo, y cada lado tenía un diseño que representaba un momento de nuestra familia. Un espino en flor como el que crecía junto a la casa de mis padres, una barca como la que usábamos para pescar con Manuel, y un pequeño lazo tallado que unía todas las escenas. Dentro, planeaba colocar algo más que un regalo, un sobre con documentos que contaban una historia que Ricardo preferiría mantener enterrada. Esos documentos llevaban guardados en mi casa desde que Manuel murió. Eran pruebas de una vieja injusticia que la familia del novio de Sofía había cometido décadas atrás contra el taller de mi marido. Ricardo siempre dijo que era mejor olvidar, pero yo sabía que ese silencio le había costado a Manuel noches enteras de insomnio. Y ahora, esa misma familia, vestida de seda y con sonrisas de oro, se iba a unir a la nuestra como si no hubieran hecho nada. A medida que se acercaba la fecha de la boda, el dolor se mezclaba con una determinación que no recordaba haber sentido en años. Decidí que iría, invitación o no. No para arruinar el día de Sofía, sino para que supiera quién era su abuela y qué significaba la verdad. No pensaba aparecer con un escándalo ni levantar la voz. Solo entregarle la caja y dejar que ella misma descubriera lo que había dentro. La mañana de la boda me vestí con mi mejor ropa de iglesia, un vestido de lino color crema, zapatos bajos y un pañuelo bordado que había heredado de mi madre. Tomé la caja,
la cubrí con un paño y me fui en el autobús de las 6, el que baja hasta la costa. No llevaba maquillaje ni joyas, pero en mi interior sentía que mi presencia, humilde y silenciosa, iba a pesar más que cualquier diamante de aquel salón. Cuando llegué a la costa, el aire olía a sal y a perfumes caros. El hotel se alzaba frente al mar como un palacio de cristal, con ventanales enormes y un vestíbulo que parecía una galería de arte. Me acerqué despacio, observando a los invitados que llegaban en coches negros, con trajes impecables y vestidos que relucían bajo el sol. Sentí por un momento que mi presencia allí sería como una mancha en un lienzo perfecto, pero apreté la caja contra mi pecho y seguí caminando. No había venido para encajar, sino para cumplir con lo que mi corazón me pedía. En la entrada principal había un hombre alto, con auricular en la oreja y lista en mano. Me miró de arriba abajo y su gesto se endureció. No esperé a que me negara el paso, bordeé el edificio hasta encontrar una puerta lateral abierta, por donde entraban camareros con bandejas. Pasé desapercibida, como si formara parte del servicio, y avancé por un pasillo donde el murmullo de la música y las conversaciones se hacía cada vez más nítido. Mis pasos sonaban distintos sobre el mármol brillante, casi como si cada uno anunciara que no pertenecía a ese lugar. El salón estaba iluminado por lámparas de cristal que colgaban como racimos de luz. Vi a Sofía al otro extremo, radiante en su vestido blanco, con un velo que caía como agua sobre sus hombros. A su lado, el novio sonreía, y, alrededor, las mesas se llenaban de copas burbujeantes y risas ensayadas. Me quedé unos segundos observando, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Entonces, ella me vio. Su expresión pasó de la sorpresa a una alegría contenida, como si no estuviera segura de poder mostrarla. Sofía dejó de escuchar a quien tenía al lado y caminó hacia mí. La gente empezó a girar la cabeza, y el murmullo cambió de tono, volviéndose un rumor curioso. «Abuela», dijo, y su voz fue un susurro cálido en medio de aquel ambiente frío. Me abrazó, y en ese instante sentí que todo valía la pena. Ricardo apareció a los pocos segundos, con el ceño fruncido y un nerviosismo que no intentó disimular. «Mamá, esto no es apropiado», me dijo entre dientes, como si fuera un regaño que ya había practicado. No respondí. Solo le tendí la caja a Sofía, que la tomó con ambas manos, mirándome como si fuera un tesoro. «Es para ti, hija», le dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Ricardo dio un paso adelante para quitársela, pero Sofía lo esquivó con un movimiento rápido. «Es mi regalo de bodas, papá», replicó, con una determinación que no había visto en ella antes. El murmullo volvió a llenar la sala, como un viento que recorre un campo de trigo antes de la tormenta. Sofía acarició la tapa de la caja, observando los grabados. «¿Lo hiciste tú, abuela?», preguntó. Asentí. Ella sonrió, pero al intentar abrirla, Ricardo se interpuso. «No ahora, Sofía, por favor», dijo, y su tono ya no era autoritario, sino suplicante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de algunos invitados brillaban de curiosidad, mientras otros fingían mirar hacia otro lado, como si el momento fuera demasiado incómodo para presenciarlo. Finalmente, Sofía se apartó de su padre y, con manos decididas, levantó la tapa. Dentro, la tela bordada envolvía algo más que el regalo de madera, el sobre con los documentos. Lo tomó con cuidado, leyó mi letra en el frente y, sin entender del todo, me miró. «¿Esto, qué es?», preguntó. Antes de que yo pudiera responder, Ricardo le quitó el sobre de un manotazo. El gesto fue tan brusco que un invitado cercano dejó caer su copa. El silencio que siguió fue tan espeso como el aire antes de un trueno. No grité, no forcé. Solo dije, con la voz pausada pero clara, «Es la verdad sobre tu nueva familia». Sentí que todos los presentes contenían la respiración. Ricardo, pálido, apretó el sobre contra su pecho y murmuró algo al novio, que frunció el ceño. Sofía, en cambio, no me quitó los ojos de encima. Y en ese cruce de miradas, supe que, pasara lo que pasara después, mi presencia en esa boda había cambiado algo para siempre. El silencio que siguió a mis palabras se hizo insoportable. Era como si el aire del salón se hubiera vuelto más denso, como si las lámparas colgantes pesaran el doble y la música de fondo hubiera olvidado continuar. Ricardo, con el sobre aún en sus manos, evitaba mirarme directamente. Sus dedos lo apretaban tanto que temí que lo arrugara por completo. Sofía, en cambio, se quedó inmóvil, con la caja de madera aún entre sus brazos, y los ojos fijos en mí. En esa mirada, vi un torbellino de emociones, confusión, curiosidad, un atisbo de temor, pero también una chispa de algo que me recordó a su abuelo Manuel cuando defendía lo que era justo. Yo sabía que en ese momento todo pendía de un hilo, y que cualquier palabra equivocada podía desatar un desastre, pero callé, porque aprendí hace tiempo que hay verdades que se revelan mejor en silencio.
El novio, un joven alto y bien vestido que apenas conocía, se inclinó hacia Ricardo y le dijo algo al oído. Fue un susurro breve, pero vi cómo el gesto de mi hijo se tensaba aún más, y su mandíbula se endurecía. Algunos invitados se miraban entre sí, preguntándose qué estaba pasando, otros sacaban discretamente sus teléfonos, quizás para enviar mensajes o grabar. Yo podía sentir las miradas sobre mí, como agujas en la piel, pero no me moví. En mi interior, repetía una frase que me había acompañado toda la vida: no hay paz sin verdad. Y si estaba allí, en ese salón que nunca me habría abierto sus puertas por voluntad propia, era precisamente para traer la verdad que muchos temían. Sofía dio un paso hacia su padre y extendió la mano. «Dámelo», dijo, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Ricardo negó con la cabeza, pero ella no apartó la mano. «Si este sobre tiene algo que ver con mi vida, tengo derecho a saberlo». Esa frase resonó en todo el salón como una campanada. Yo vi cómo el rostro del novio se ensombrecía, y una mujer de mediana edad, que luego supe era la madre de él, fruncía el ceño con una mezcla de irritación y nerviosismo. Ricardo suspiró profundamente, como si quisiera ganar tiempo, pero Sofía mantuvo su mano firme, y al final él se lo entregó, casi con un gesto de derrota. Ella abrió el sobre con cuidado, y extrajo varios documentos amarillentos por el tiempo. Entre ellos había escrituras, facturas antiguas, cartas firmadas por el padre del novio, todo relacionado con un terreno y una disputa que había marcado el final de los mejores años de trabajo de Manuel. Sofía comenzó a leer en voz baja, pero pronto alzó la vista hacia el novio, con una expresión que nadie pudo interpretar del todo. «¿Esto es verdad?», preguntó, y su voz, aunque serena, tenía un filo que heló a más de uno. El novio intentó responder, pero su madre se adelantó: «No es el momento para esto». Y ahí supe que, efectivamente, el momento era ahora. La tensión creció como una ola a punto de romper. Algunos invitados comenzaron a levantarse, otros pedían silencio. Sofía volvió a mirar los papeles, y entonces comprendí que estaba encajando las piezas por sí misma. El terreno que mi marido y yo habíamos trabajado durante años había sido arrebatado mediante un engaño legal por la familia del novio. Y aquel engaño, oculto durante décadas, era la base de parte de la fortuna con la que ahora celebraban esta boda de lujo. Ricardo, atrapado entre su madre y su hija, parecía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Su traje caro no podía ocultar la vergüenza que lo encorvaba. Me acerqué a Sofía despacio, con la caja aún abierta en sus manos, y le dije: «Tu abuelo siempre quiso que tú supieras de dónde venías, con todo lo bueno y lo malo. Esto no es para destruir tu felicidad, es para que no esté construida sobre mentiras». Ella me escuchó en silencio, y sentí que me apretaba la mano. Su gesto era una mezcla de agradecimiento y dolor, porque entendía que aquella revelación, aunque necesaria, tenía un precio emocional altísimo. El novio intentó tomar la palabra, pero Sofía lo detuvo con un simple movimiento de la mano, dejando claro que el control de la situación había cambiado. En ese momento, uno de los camareros, ignorando el clima tenso, se acercó con una bandeja de copas, pero al ver las caras de todos, se retiró sin decir nada. El murmullo se reanudó, como un río que vuelve a correr después de un atasco. Algunos invitados se acercaron a la salida, como si temieran estar presentes cuando estallara algo más grave. Yo, sin embargo, permanecí de pie, junto a mi nieta, sintiendo que mi lugar estaba justo ahí, aunque nunca me lo hubieran concedido. El peso de los años, de las humillaciones y del silencio se me hizo más liviano en ese instante, porque sabía que había cumplido con mi deber. Sofía cerró la caja con un movimiento lento y seguro. Me miró y dijo: «Esto me lo llevo yo, abuela». Todo. Y luego, sin mirar a nadie más, se dirigió hacia una de las puertas del salón, conmigo a su lado. Ricardo dio un paso como para detenernos, pero se quedó quieto. Quizás sabía que ya no podía cambiar lo que había pasado. Quizá, por primera vez en muchos años, entendió que las decisiones que había tomado para proteger su nueva vida habían destruido algo más importante: la confianza de su hija y el respeto de su madre. Y mientras salíamos, yo sentí que, aunque el día no era como lo había imaginado, algo dentro de mí había encontrado paz. Apenas cruzamos la puerta y el aire fresco del pasillo me golpeó en la cara como un alivio y una sacudida al mismo tiempo. El bullicio del salón quedó atrás, pero el eco de lo que había pasado seguía vibrando en mis oídos. Sofía caminaba rápido, con la caja de madera firmemente sujeta contra su pecho y el sobre con los documentos en la otra mano. Su vestido blanco contrastaba con la seriedad de su rostro, y por un momento pensé que no era justo que un día que debía estar lleno de sonrisas y bailes se convirtiera en un campo de batalla. Sin embargo, no dije nada. Aprendí que en momentos así lo mejor es dejar que la persona respire su propio aire antes de hacer preguntas. Llegamos a un pequeño jardín lateral del hotel,
donde las flores parecían ajenas a cualquier conflicto humano. El perfume de las bugambilias flotaba en el aire, y el canto distante de las gaviotas se mezclaba con el rumor del mar. Sofía se detuvo junto a una banca y se sentó, dejando la caja a su lado. Me miró, y sus ojos ya no tenían la confusión del salón, sino una claridad que me sorprendió. «Abuela, yo sabía que había algo raro», dijo, como quien confirma una sospecha que llevaba tiempo guardando. Me contó que, desde que empezó a salir con su ahora esposo, había escuchado historias contradictorias sobre sus negocios, pero que cada vez que preguntaba, alguien cambiaba de tema. Me senté junto a ella y le expliqué, con todo el detalle que la memoria me permitía, cómo su abuelo Manuel había perdido aquel terreno. Le hablé de las visitas al ayuntamiento, de los papeles firmados bajo presión, de las promesas incumplidas y de la sensación de impotencia que se apoderó de nosotros durante meses. Sofía escuchaba sin interrumpir, pero de vez en cuando su respiración se aceleraba. Cuando terminé, se recostó contra el respaldo de la banca y cerró los ojos. «Todo este tiempo, y mi padre lo sabía», murmuró, como si aún quisiera convencerse de que no era cierto. En ese momento, escuchamos pasos apresurados acercándose. Era Ricardo. Su rostro estaba enrojecido, ya no por la ira del salón, sino por el cansancio de quien intenta sostener una mentira demasiado pesada. «Sofía, escúchame, no entiendes todo el contexto», dijo, colocándose frente a nosotras. Ella lo miró, pero no dijo nada. Él insistió: «Tu madre, yo, siempre quisimos protegerte de cosas que no te correspondían, y tu abuela no tenía por qué traer esto hoy». Yo mantuve la mirada fija en él, sin bajar la vista. Ni un segundo, porque sabía que su justificación era el último escudo que le quedaba. Sofía se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, y habló con un tono que me recordó al de su abuelo cuando enfrentaba a alguien que le debía explicaciones. «Papá, protegerme no es ocultarme la verdad. Protegerme sería asegurarte de que la persona con la que me caso no ha construido su vida sobre el sufrimiento de otros. Y tú lo sabías». Ricardo dio un paso atrás, como si esas palabras lo hubieran empujado físicamente. Intentó decir algo más, pero su voz se quebró antes de pronunciar la primera sílaba. Fue entonces cuando apareció el novio, acompañado de su madre. El joven intentaba mantener la compostura, pero sus manos inquietas lo delataban. «Sofía, esto es una confusión, esos documentos no cuentan toda la historia», dijo, evitando mirarme. Su madre, en cambio, me lanzó una mirada afilada. «No sé qué ganas con esto, señora, pero sepa que no tiene idea de lo que realmente pasó». No respondí, porque no había venido a discutir con quien había vivido tantos años justificando lo injustificable. Dejé que Sofía tomara las riendas de su propio momento. Ella se levantó despacio, con el sobre aún en la mano. «Tengo suficiente para saber que esta historia no es limpia. Y si creen que voy a empezar mi vida ignorando lo que hicieron, se equivocan». La madre del novio intentó replicar, pero el muchacho la tomó del brazo, pidiéndole con un gesto que no dijera más. En ese instante, me di cuenta de que la batalla no se libraría con gritos ni acusaciones, sino con decisiones silenciosas y firmes. Sofía me miró y me dijo: «Abuela, quiero que te vengas conmigo. No quiero que vuelvas sola al pueblo esta noche». Sentí un nudo en la garganta. No por miedo a volver sola, sino porque esas palabras eran la señal de que el lazo entre nosotras, que algunos habían intentado debilitar, estaba más fuerte que nunca. Apreté su mano y asentí. No sabía qué vendría después, ni cómo iba a resolverse la boda, pero tenía claro que, en ese momento, no estaba sola. Y eso, para mí, valía más que cualquier invitación de papel dorado. Sofía respiró hondo, como si estuviera preparándose para cruzar una puerta invisible que separaba lo que había sido de lo que estaba a punto de ser. «Vamos adentro», me dijo, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No era un impulso ni una rabieta, era una decisión meditada en los pocos minutos que llevábamos en el jardín. Caminamos juntas de regreso hacia el salón, y aunque mi paso era más lento que el suyo, sentía que en cada paso se tejía algo nuevo entre nosotras. No me soltaba la mano, y yo sabía que ese gesto, más que un apoyo físico, era una declaración pública de dónde estaba su lealtad. Al entrar, el murmullo volvió a encenderse. Algunos invitados habían vuelto a sus asientos intentando retomar la normalidad, pero el aire estaba espeso, lleno de una curiosidad tensa. Sofía avanzó hacia el centro del salón, donde el maestro de ceremonias esperaba retomar el programa. Ricardo, que había regresado antes que nosotras, estaba junto a su esposa, la madre de Sofía, y ambos nos miraban con una mezcla de preocupación y resignación. El novio, visiblemente incómodo, se movía de un pie a otro, como si quisiera estar en cualquier otro lugar. Yo me quedé unos pasos atrás, dejando que Sofía ocupara el lugar central que le pertenecía. Antes de continuar,
dijo Sofía, y su voz se proyectó con una claridad que sorprendió incluso al técnico de sonido. Necesito decir algo. Las conversaciones se apagaron de golpe, y los pocos que aún cuchicheaban guardaron silencio. Hoy debería ser el día más feliz de mi vida. Pero no puedo pretender que todo está bien cuando sé que hay cosas importantes que me han ocultado. Levantó el sobre ligeramente, como quien muestra una pieza de evidencia. Este no es el momento ni el lugar para detallar todo lo que contiene, pero es suficiente para hacerme cuestionar lo que significa casarme. Hoy. Un murmullo bajo recorrió las mesas, y algunos rostros mostraron auténtica sorpresa. La madre del novio se removió en su asiento, pero no dijo nada. El maestro de ceremonias dio un paso atrás, como si supiera que aquello ya no estaba bajo su control. Sofía continuó: no se trata solo de mi futuro esposo o de su familia. También de mi propio padre, que eligió el silencio en lugar de la verdad. Y aunque me duele, no voy a dejar que eso se convierta en el comienzo de mi vida matrimonial. En ese instante, comprendí que ella no estaba hablando solo para los presentes, sino para sí misma, como una forma de sellar su decisión. El novio intentó acercarse y tomarle la mano, pero ella dio un paso atrás. Necesito tiempo, dijo con un tono que era más definitivo que cualquier ruptura explícita. Luego se giró hacia mí, como buscando en mi mirada la confirmación de que hacía lo correcto. Yo asentí, no porque fuera la decisión que yo hubiera tomado, sino porque era la suya, y estaba naciendo de un lugar de dignidad y conciencia. Esa mirada entre nosotras fue breve, pero sentí que sellaba algo más profundo que un lazo de sangre, un pacto de honestidad. La tensión en el salón se volvió casi insoportable, y el maestro de ceremonias, sin saber qué hacer, anunció una pausa. Algunos invitados aprovecharon para salir, otros se quedaron comentando en voz baja. Ricardo se acercó a nosotras, con la cara desencajada. Sofía, no hagas esto, vas a arrepentirte, dijo, pero ya no tenía la autoridad de antes. Papá, de lo que me arrepentiría sería de no escucharme a mí misma, respondió ella, y su voz no dejó espacio para réplicas. Fue la primera vez en toda la jornada que vi a mi hijo sin palabras. Nos retiramos a un salón más pequeño, apartado del bullicio principal. Allí había una mesa redonda con un florero sencillo y sillas tapizadas en terciopelo. Sofía se dejó caer en una de ellas, y yo me senté a su lado. El sobre y la caja descansaban sobre la mesa como dos testigos mudos de todo lo que había pasado. Abuela, no sé qué va a pasar ahora, pero sé que no quiero casarme sin resolver esto, dijo, y en su voz había una mezcla de tristeza y alivio. Yo le acaricié la mano y le recordé que a veces el acto más valiente es detenerse justo antes de dar un paso que no tiene vuelta atrás. Afuera, el murmullo de los invitados era como un mar lejano. No sabíamos si la ceremonia se cancelaría oficialmente o si el novio intentaría convencerla una vez más, pero en ese momento lo único que importaba era que Sofía había recuperado su voz. Y yo, que había llegado sin invitación y con el peso de los años sobre los hombros, sentía que había cumplido mi papel, no como una figura decorativa en la boda de mi nieta, sino como la guardiana de una verdad que merecía salir a la luz. La puerta del salón pequeño se abrió lentamente, y apareció la madre del novio, acompañada de un hombre mayor de traje oscuro que no había visto antes. Su postura rígida y el modo en que cerró la puerta. Detrás de sí me dijeron que aquello no sería una charla amable. Sofía, comenzó ella, con un tono que pretendía ser conciliador pero sonaba cargado de condescendencia, entiendo que estés alterada, pero te aseguro que este no es el momento de revolver asuntos viejos que nada tienen que ver con tu vida actual. El hombre junto a ella permaneció callado, pero su mirada iba del sobre en la mesa a la expresión decidida de mi nieta. Sofía respiró hondo antes de contestar, este sí es el momento. Porque es el día en que estaba a punto de unir mi vida con la de ustedes. Y si voy a hacerlo, quiero saber con quién realmente me estoy casando. La mujer frunció el ceño, y por un instante dejó caer la máscara de cordialidad. Esos papeles no cuentan toda la historia. Lo que tu abuela no te dice es que tu abuelo aceptó un acuerdo, dijo, lanzándome una mirada cargada de intención. Sentí un latigazo de indignación, pero mantuve la calma. Un acuerdo firmado bajo presión, con amenazas veladas y promesas falsas que nunca se cumplieron, repliqué, mirándola directo a los ojos. El hombre mayor hizo un leve gesto con la mano, como pidiendo que bajáramos el tono. No venimos a discutir detalles legales de hace décadas, dijo, venimos a encontrar una solución que no arruine este día. Sofía se reclinó hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Una solución para quién? ¿Para que ustedes salgan limpios? ¿Para que mi padre siga callado? ¿O para que yo me case sin saber todo lo que me están ocultando? Su voz no subió de volumen, pero cada palabra cortaba como un cuchillo bien afilado. Vi cómo la madre del novio cambiaba de postura, incómoda. Era evidente que no esperaba que Sofía, vestida de novia, se mantuviera tan firme. El hombre mayor entonces dijo algo que me heló,
Podemos llegar a un arreglo económico para que esto no se mencione más. Aquello me confirmó que la raíz del problema seguía siendo la misma de hace tantos años, el dinero como única respuesta. Me incliné hacia adelante y apoyé las manos sobre la mesa. Lo único que mi marido y yo quisimos alguna vez fue justicia, no dinero. Y ahora lo único que quiero es que mi nieta pueda tomar una decisión conociendo toda la verdad, dije, con un tono que no admitía discusión. Sofía me miró de reojo y sonrió apenas, como quien reconoce un gesto que ha heredado. La madre del novio, viendo que la conversación no iba a su favor, suspiró con impaciencia. Sofía, piénsalo bien. No dejes que un error del pasado destruya lo que tienes ahora. Pero Sofía ya había tomado una decisión, y su rostro lo dejaba claro. Se levantó despacio, tomó la caja de madera y el sobre, y caminó hacia la puerta. Si lo que tengo se destruye por la verdad, entonces no valía la pena conservarlo, dijo sin mirar atrás. Abrí la puerta para que pasara, y al salir, el murmullo del pasillo nos envolvió. Algunos invitados estaban cerca, y aunque no escucharon toda la conversación, bastaba con ver nuestras caras para entender que la situación estaba lejos de resolverse. Ricardo, que esperaba fuera, dio un paso hacia nosotras, pero Sofía lo esquivó con naturalidad, como si no quisiera enfrentarlo en ese momento. Regresamos al jardín lateral, ese pequeño refugio donde el aire del mar parecía limpiar un poco el peso de lo vivido. Sofía se sentó de nuevo, y yo me quedé de pie, observando el horizonte. Abuela, ¿crees que algún día podré perdonarles?, preguntó, con una vulnerabilidad que pocas veces mostraba. Me giré hacia ella. Y le dije la verdad, perdonar no siempre es olvidar. A veces es aceptar lo que pasó y decidir no dejar que te envenene el resto de la vida. Pero para llegar ahí, primero tienes que procesar todo, sin prisa. Ella asintió, acariciando distraídamente la tapa tallada de la caja. El murmullo de la ceremonia aún llegaba hasta nosotras, pero era como si perteneciera a otra realidad, una donde no teníamos cabida. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que Sofía me miró con una expresión que combinaba tristeza y alivio. Creo que no voy a casarme hoy, dijo, y aunque ya lo sospechaba, escucharlo de sus labios me provocó un extraño equilibrio entre orgullo y preocupación. No sabía qué vendría después para ella, pero sí que, al menos, no daría un paso que no le pertenecía. Y eso, para mí, ya era una victoria. Sofía se levantó del banco con un movimiento decidido, como si las palabras que acababa de pronunciar se hubieran convertido en un impulso físico imposible de detener. La seguí mientras volvía a entrar al hotel, esta vez con paso firme y la cabeza erguida. Al acercarnos al salón principal, la música se había detenido por completo. El maestro de ceremonias, con una sonrisa congelada, intentaba entretener a los invitados, pero todos giraron la cabeza hacia la puerta en cuanto nos vieron aparecer. El murmullo creció como un eco, y pude sentir la expectación en el aire. Sofía no titubeó, caminó hasta el centro de la sala, donde la alfombra blanca esperaba ser el camino hacia el altar, y se detuvo justo allí. Quiero que todos escuchen esto, dijo con una voz que resonó más fuerte que cualquier micrófono. El silencio fue inmediato. Hoy debería unirme a la persona que pensé que conocía mejor que a nadie. Pero he descubierto que hay verdades enterradas en su historia y en su familia que no puedo ignorar. No voy a casarme mientras esas verdades sigan escondidas. Hubo un suspiro colectivo, una mezcla de sorpresa y desconcierto. Vi a la madre del novio cerrar los ojos un instante, como si quisiera que la tierra se la tragara, y al novio quedarse inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Ricardo dio un paso al frente, intentando acercarse a su hija, pero Sofía levantó la mano para detenerlo. Papá, también sé que tú sabías todo esto. Y aunque me duele, prefiero que lo admitas ahora a seguir con esta farsa de protección que me ha dejado expuesta a una mentira. Él tragó saliva, incapaz de articular una defensa convincente. El silencio que siguió fue pesado, casi incómodo de sostener, pero Sofía no retrocedió. Agradezco a todos los que vinieron a acompañarme, pero esta boda no se celebrará hoy, concluyó, y sus palabras cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandieron por todo el salón. Hubo un instante de caos. Algunas personas se levantaron de inmediato, otras comenzaron a susurrar en grupos pequeños. Un par de invitados, sin saber qué hacer, aplaudieron tímidamente, como si quisieran mostrar apoyo pero temieran el juicio ajeno. El novio intentó acercarse, pero Sofía giró el rostro y se alejó unos pasos. Vi cómo sus manos temblaban, aunque mantenía el porte erguido. No era fácil romper con todo frente a decenas de personas, y mucho menos en un día como ese, pero su determinación era más fuerte que cualquier presión social. La madre del novio se levantó de golpe y murmuró algo al oído de su hijo, que asintió con una expresión de derrota. Ricardo, por su parte, se quedó de pie, con la mirada baja, como si estuviera
procesando que su control sobre la situación se había evaporado por completo. Yo, desde mi lugar, sentía una mezcla de orgullo y de melancolía. Orgullo porque Sofía había tenido el coraje que yo misma no tuve en ciertos momentos de mi vida. Melancolía porque sabía que esta decisión la marcaría durante mucho tiempo, y que no todos la entenderían o la respetarían. El maestro de ceremonias, viendo que nada podía revertir lo ocurrido, anunció que el evento terminaba ahí. Algunos invitados comenzaron a salir, recogiendo discretamente sus cosas, otros se acercaron a Sofía para abrazarla o susurrarle palabras de apoyo. Yo avancé entre la gente y me coloqué a su lado, y cuando nuestras miradas se cruzaron, no hizo falta decir nada. El simple hecho de estar juntas era suficiente para comprender que habíamos ganado algo más importante que una boda, la certeza de que la verdad no se había perdido. Salimos del salón despacio, atravesando un pasillo adornado con flores blancas que parecían ajenas al drama que acababa de ocurrir. Afuera, el aire marino volvió a llenarme los pulmones, recordándome que, aunque todo se sintiera turbulento, el mundo seguía girando. Sofía se detuvo, me pasó un brazo por los hombros y me dijo: «Gracias por no callarte, abuela. Si hoy hubiera sido diferente, quizás nunca me habría enterado de nada». Sentí un nudo en la garganta y le respondí: «Gracias a ti por tener el valor de escuchar». Nos dirigimos hacia la salida del hotel, pero antes de cruzar el umbral, Sofía se giró para mirar una última vez el interior. Su expresión era tranquila, como si dejara algo pesado atrás. En ese instante supe que, aunque este día quedaría grabado como uno de los más duros de su vida, también sería el inicio de algo nuevo, un camino más honesto. Yo, por mi parte, sentí que la invitación que nunca llegó había sido reemplazada por algo mucho más valioso, la certeza de que mi nieta me llevaba consigo, no como un recuerdo, sino como una presencia viva en su vida. El sol ya estaba alto cuando cruzamos la explanada frente al hotel. Los fotógrafos que habían sido contratados para capturar momentos felices ahora nos miraban con una mezcla de curiosidad y prudencia, como si no supieran si debían levantar la cámara. Sofía caminaba a mi lado en silencio, con la caja de madera bien sujeta contra su cuerpo, como si fuera un escudo. El sonido de nuestras pisadas sobre el pavimento contrastaba con el eco apagado de la música que aún se escuchaba dentro. A cada paso, yo sentía que nos alejábamos no solo del lugar físico, sino de un peso que había estado sobre nosotras mucho antes de este día. En la acera, un taxi amarillo esperaba con el motor encendido. Sofía abrió la puerta y me indicó que subiera primero. Una vez dentro, el aire fresco del aire acondicionado nos envolvió, aliviando un poco el calor pegajoso de Málaga. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote fino, nos lanzó una mirada por el retrovisor, quizás reconociendo la tensión que viajaba con nosotras. «¿A dónde las llevo?», preguntó. Sofía dudó un segundo y respondió: «Al taller de mi abuela». No me lo esperaba. Creí que querría ir a su casa o a la de sus padres, pero su elección me hizo sonreír por dentro. El trayecto fue en silencio durante los primeros minutos, roto solo por el zumbido del aire acondicionado y el rumor distante de la ciudad. Miraba por la ventana y veía cómo la costa quedaba atrás, cómo los edificios altos daban paso a calles más estrechas y familiares. Recordaba el día en que llevé por primera vez a Sofía al taller, cuando apenas tenía 8 años y se fascinó al ver las virutas de madera caer como rizos dorados al suelo. Ahora, más de una década después, regresaba no como una niña curiosa, sino como una mujer que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida. A mitad del camino, Sofía rompió el silencio. «Abuela, sé que esto te costó. Que aparecer hoy fue más difícil de lo que parece. ¿Qué sentiste cuando me viste allí, vestida de novia?». Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero no quise suavizar la respuesta. Sentí orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo porque eres hermosa y fuerte. Tristeza porque sabía que había una verdad entre nosotras que nadie más iba a contarte si yo no lo hacía. Ella asintió lentamente, mirando sus manos apoyadas sobre la caja. «Pues me alegro de que lo hicieras. Prefiero una verdad dolorosa a una mentira bonita». Llegamos al pueblo después de casi una hora. El taxi se detuvo frente a mi taller, con su fachada blanca y las contraventanas verdes que Manuel había pintado años atrás. El olor a madera seca escapaba por la puerta entreabierta, y me llenó de una paz que no había sentido desde la mañana. Sofía bajó del coche conmigo, y por primera vez en todo el día, sonrió de manera genuina. «Quiero entrar», dijo, y yo abrí la puerta, dejando que el aroma y el silencio del lugar la envolvieran. El sol entraba por el ventanal, iluminando las herramientas colgadas en la pared como si fueran reliquias. Se acercó a la mesa de trabajo y pasó la mano por encima, sintiendo el polvo fino que se acumula cuando la madera ha sido cortada recientemente. «Es como lo recordaba, y a la vez distinto», comentó. Le expliqué que cada muesca en esa mesa tenía una historia, y que cada herramienta había pasado por las manos de su abuelo.
Le mostré los rincones donde guardaba los materiales más valiosos, no por su precio, sino por lo que significaban. Sofía escuchaba con atención, como si quisiera absorber cada detalle, cada olor, cada textura, como si ese lugar pudiera ofrecerle las respuestas que aún no tenía. Nos sentamos en los bancos de madera que Manuel había construido poco antes de morir. El silencio del taller era distinto al del salón de bodas, aquí no pesaba, aquí daba espacio para pensar. Sofía abrió la caja y la miró por dentro, acariciando las tallas con cuidado. ¿Crees que algún día pueda seguir lo que ustedes empezaron?, preguntó, con un brillo incierto en los ojos. Creo que puedes seguir lo que quieras, siempre que lo hagas con la verdad como base, le respondí. Ella asintió, y por un momento, en medio del aroma a madera y del calor suave de la tarde, sentí que estábamos en el lugar exacto donde debíamos estar. Sofía se quedó observando la caja durante un buen rato, como si cada línea tallada le contara algo nuevo que antes no había visto. Pasaba la yema de los dedos por las figuras grabadas, el espino en flor, la barca, el lazo que unía todo. Es como si esto fuera más que un regalo, es un mapa de nuestra historia, dijo con voz baja. Yo asentí, porque en realidad lo era. Le expliqué que había elegido esos símbolos para que recordara sus raíces, para que supiera que venía de un lugar de trabajo honesto y de amor por las cosas bien hechas. Ella sonrió, pero era una sonrisa pensativa, como quien está hilando ideas en silencio. Se levantó y comenzó a recorrer el taller con una curiosidad tranquila. Tocaba las herramientas, olía los pedazos de madera apilados, observaba las piezas a medio hacer. Siempre pensé que el taller era un lugar para ti y para el abuelo, ahora siento que también me pertenece, comentó. Yo no respondí de inmediato, pero sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que Sofía pudiera querer un vínculo tan directo con este espacio, y mucho menos en un día como el de hoy, que había empezado con un vestido de novia y un altar esperándola. Nos sentamos otra vez, y Sofía comenzó a hablar. Más de lo que había hecho en toda la mañana. Me contó que llevaba meses sintiendo que algo en la relación no estaba del todo bien, pero que había intentado convencerse de que eran nervios previos a la boda. Habló de pequeñas señales, evasivas cuando preguntaba sobre el pasado de la familia del novio, cambios de tema, respuestas vagas de su propio padre. Lo que pasó hoy no me sorprendió tanto, lo que me dolió fue que lo confirmara todo de golpe, dijo. Yo escuchaba sin interrumpir, dejándole el espacio para que soltara ese peso. En un momento, se levantó de nuevo y abrió una de las ventanas del taller. El aire fresco de la tarde entró, trayendo consigo el sonido lejano de las campanas de la iglesia del pueblo. ¿Sabes qué pensé mientras estaba allí, en medio de todos, con el vestido puesto?, me preguntó. Negué con la cabeza. Que me habría gustado estar aquí, en este lugar, contigo, en lugar de rodeada de gente que no me conoce de verdad. Esa confesión me llegó al corazón. Porque, sin buscarlo, mi taller se había convertido en un refugio para ella en el día que debía ser el más bullicioso de su vida. Pasamos un rato más revisando los documentos del sobre. Le mostré cada uno, explicando lo que significaban, y le conté los detalles que no habían quedado escritos. Sofía escuchaba con atención, haciendo preguntas precisas, como si estuviera armando un rompecabezas que había permanecido incompleto por años. En su mirada ya no había confusión, sino una claridad nueva, como si hubiera cruzado un umbral interno. Esto no puede quedarse aquí guardado, abuela, dijo finalmente. Tiene que saberse, y no solo por lo que me pasó hoy, sino por todo lo que les hicieron a ustedes. Yo la observé, reconociendo en sus gestos la determinación de Manuel cuando defendía su trabajo. Si decides hacerlo público, tendrás que estar preparada para las consecuencias, le advertí. Ella asintió sin dudar. Después de lo de hoy, creo que ya estoy más que preparada. Sus palabras tenían un peso sereno, nada de impulsividad, y eso me dio la certeza de que hablaba en serio. Era como si la experiencia de esta boda rota hubiera cristalizado en ella una fuerza que antes estaba dormida. Cuando el sol empezó a bajar, el taller se llenó de una luz dorada que bañaba cada rincón. Sofía cerró la caja y la colocó sobre la mesa de trabajo, junto al sobre. Mañana iré a hablar con un abogado, y quiero que vengas conmigo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Yo asentí, sin vacilar. Claro que iré. Esto lo empezamos juntos, y juntos lo vamos a terminar. En ese momento, sentí que ya no era yo quien la protegía a ella, ahora caminábamos lado a lado, con la misma causa, la misma verdad y la misma determinación. A la mañana siguiente, el aire del pueblo tenía ese frescor limpio que solo se siente temprano, antes de que el sol comience a apretar. Me desperté antes que Sofía y preparé café, dejando que el aroma llenara la cocina. Cuando ella apareció, aún con el cabello húmedo por la ducha, me sorprendió la calma que transmitía. Llevaba ropa sencilla, pantalón y blusa clara,
Nada que recordara el vestido de novia de ayer. Dormí mejor de lo que esperaba, dijo, y yo sonreí, porque eso era señal de que su decisión no había sido un impulso, sino algo firme. Desayunamos en silencio, compartiendo miradas que no necesitaban palabras, hasta que el sonido del motor de un coche frente a la casa rompió la tranquilidad. Era Ricardo. No había llamado, y el modo en que estacionó dejaba claro que venía con urgencia. Golpeó la puerta 2 veces, sin esperar respuesta, y entró directamente. Su rostro mostraba una mezcla de cansancio y enfado. Sofía, tenemos que hablar, y tú también, mamá, dijo, mirando hacia mí. Sofía lo invitó a sentarse, pero él prefirió quedarse de pie, como si así pudiera imponer más autoridad. Lo de ayer fue un desastre. No solo para ti, sino para todos. Necesitamos reparar la situación antes de que vaya más lejos. Sus palabras sonaban más a un mandato que a una propuesta. Sofía lo dejó terminar antes de contestar. Papá, la única forma de reparar algo es diciendo la verdad. Y si eso significa que la familia del novio queda expuesta, pues así será. No pienso callar para proteger a gente que le robó a mis abuelos y mintió durante décadas. Ricardo apretó los labios, como si la respuesta le hubiera golpeado físicamente. No entiendes, Sofía, esto puede arruinar muchas cosas para todos nosotros, insistió. Fue entonces cuando intervine, lo que arruinó todo fue el silencio. Lo que pasó ayer no lo provocó la verdad, sino los años que llevamos evitando decirla. Ricardo me miró con una mezcla de frustración y tristeza. Mamá, tú no sabes todo lo que yo he tenido que aguantar para mantener las cosas estables. Le respondí sin levantar la voz, yo sé perfectamente lo que he aguantado, y lo que aguantó tu padre. Y si tú hubieras estado en mi lugar, habrías hecho lo mismo que Sofía ahora. Mi hijo se pasó una mano por el rostro, exhalando un suspiro largo. Comprendí que no estaba acostumbrado a que se le plantaran con tanta firmeza, y menos aún 2 generaciones de su propia familia. Finalmente, Sofía se levantó y tomó la caja y el sobre de la mesa. Voy a ir a ver a un abogado hoy mismo. Me gustaría que vinieras, papá, no para convencerme de nada, sino para escuchar lo que tienen que decir. Así sabrás que no estoy actuando a ciegas. Ricardo la observó, y aunque parecía querer negarse, no pudo pronunciar un no rotundo. Está bien, iré, murmuró. No lo dijo con entusiasmo, pero su aceptación era un pequeño avance. Quizá, pensé, todavía había espacio para que él entendiera que no todo se trataba de proteger apariencias. El camino a la ciudad fue distinto al de ayer. Íbamos los 3 juntos en mi coche, y aunque el ambiente no era relajado, tampoco estaba cargado de tensión insoportable. Sofía, sentada en el asiento del copiloto, repasaba mentalmente las preguntas que haría, y yo podía sentir su mente trabajando rápido. Ricardo, en el asiento trasero, miraba por la ventana, como si no quisiera cruzar miradas con nosotras. En un momento, Sofía le dijo, papá, no quiero que esto nos separe más, pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. Él no respondió, pero su expresión se suavizó apenas. Llegamos al despacho del abogado, un edificio antiguo restaurado con buen gusto, de paredes blancas y ventanas altas. Nos recibió un hombre de unos 50 años, de traje gris y sonrisa cordial. Pase. Señora Valdés, y usted debe ser Sofía, dijo, estrechando nuestras manos. Nos sentamos alrededor de una mesa de madera maciza que olía a cera recién aplicada. Sofía colocó la caja y el sobre frente a él, y explicó en pocas palabras lo que había ocurrido. El abogado escuchó con atención, hojeando los documentos y asintiendo de vez en cuando. Aquí hay material para un caso sólido, dijo finalmente. Y no solo para recuperar lo que se perdió, sino para limpiar el nombre de su abuelo. Ricardo se removió en la silla. ¿Y las consecuencias?, preguntó, como si esa fuera su principal preocupación. El abogado lo miró directamente. La verdad siempre trae consecuencias, señor Valdés. Algunas son incómodas, otras necesarias. Pero si quieren justicia, el primer paso es aceptar que no será un camino cómodo. Sofía asintió, y yo sentí que ese momento era un punto de no retorno. Habíamos pasado de las conversaciones privadas a un compromiso real con la acción. Ahora, lo que quedaba por delante no dependía solo de nosotras, sino de seguir cada paso con la misma firmeza con la que habíamos llegado hasta allí. El abogado extendió sobre la mesa los documentos, organizándolos en orden cronológico. Lo primero será registrar una denuncia formal por apropiación indebida y fraude documental. Estos papeles son prueba de que la transferencia de propiedad fue irregular y que hubo coacción hacia el señor Manuel Valdés. Sus palabras tenían el peso de quien sabe exactamente lo que está diciendo. Sofía escuchaba con atención, inclinándose hacia adelante. Ricardo, en cambio, se recostó en la silla, cruzando los brazos.
Esto va a remover cosas viejas. Gente influyente no va a quedarse de brazos cruzados, murmuró, más para sí mismo que para los demás. El abogado no se dejó intimidar, precisamente por eso, hay que hacerlo de forma impecable y legal. Sofía intervino, ¿cuánto tiempo podría tomar todo esto? El abogado sonrió de manera sobria. Meses, quizás más de un año, dependiendo de la resistencia de la otra parte. Pero lo importante es que, una vez iniciado el proceso, ya no podrán ignorar el reclamo. Además, hay un aspecto mediático. Si esto se hace público, la presión social puede forzar una resolución más rápida. Al escuchar eso, Ricardo se tensó. ¿Mediático? No pienso salir en los periódicos con mi nombre junto a un escándalo. Sofía lo miró fijamente. Papá, ese miedo tuyo es lo que permitió que esta gente siguiera impune tanto tiempo. El abogado, notando la tensión, les propuso un enfoque intermedio. Podemos comenzar con una notificación extrajudicial. Eso les obligará a responder, y nos dará una idea de cuán dispuestos están a negociar antes de ir a juicio. Sofía asintió inmediatamente. Me parece bien empezar así, pero quiero dejar claro que no aceptaré un acuerdo que implique silencio total o renunciar a limpiar el nombre de mi abuelo. Yo sentí un calor en el pecho al escucharla. No solo estaba comprometida con la verdad, sino que había entendido que la dignidad no se negocia. Cuando salimos del despacho, el sol del mediodía nos recibió de lleno. Ricardo caminaba unos pasos detrás, como si necesitara espacio para procesar todo. Sofía llevaba la caja bajo el brazo, y yo sostenía el sobre de documentos. Esto ya no tiene vuelta atrás, le dije en voz baja. Ella sonrió levemente, no quiero que la tenga. Al llegar al coche, Ricardo finalmente habló, no estoy de acuerdo con todo esto, pero no voy a ponerme en medio. Solo espero que no se nos vuelva en contra. Era lo más cercano a un apoyo que podía ofrecer en ese momento, y Sofía lo aceptó sin discutir. De regreso al pueblo, paramos en una pequeña cafetería en la carretera. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y mientras esperábamos el café, Sofía sacó una libreta de su bolso. Quiero escribir todo lo que recuerdes, abuela. Fechas, nombres, lugares. Todo lo que pueda ayudar. Sentí que esa libreta se convertía en un símbolo, no solo era un registro para el caso, sino una forma de recuperar nuestra historia. Pasamos casi una hora repasando recuerdos, algunos dolorosos, otros llenos de detalles que creía haber olvidado. Ricardo escuchaba en silencio, y aunque no decía mucho, su mirada se suavizaba de vez en cuando. Esa tarde, de vuelta en el taller, seguimos trabajando en la lista de información. Sofía era metódica, anotaba incluso las emociones que recordaba en ciertos momentos. No es solo por el caso, es para mí, me confesó. Quiero entender de dónde vengo sin que me lo filtren para que suene más bonito. Esa frase me tocó profundamente, porque resumía todo lo que yo había querido que supiera desde el principio. Ricardo, que estaba de pie junto a la puerta, dijo en voz baja, ojalá hubiera tenido esa claridad a tu edad. Al caer la noche, Sofía cerró la libreta y la colocó junto a la caja. Mañana volveremos al abogado para firmar lo necesario. Yo asentí, sintiendo una mezcla de cansancio y satisfacción. Afuera, el pueblo estaba tranquilo, y el sonido de las cigarras llenaba el aire. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estábamos a la defensiva. En lugar de eso, percibía que avanzábamos, paso a paso, hacia algo que podía cambiar no solo nuestra historia, sino la forma en que Sofía viviría el resto de su vida. Y en lo más hondo, supe que Manuel estaría orgulloso de verla luchar por lo que él nunca pudo defender del todo. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el aire fresco parecía empujarme a salir. Sin demora. Sofía llegó temprano al taller, con la libreta bajo el brazo y una expresión resuelta. Hoy lo dejamos todo por escrito, dijo, y su voz no dejaba espacio para dudas. Ricardo llegó unos minutos después, más silencioso que de costumbre. No preguntó nada, simplemente se acomodó el cuello de la camisa y asintió, como si aceptara que su papel, al menos por ahora, era acompañar. Subimos al coche y emprendimos el camino hacia la ciudad. El trayecto fue tranquilo, pero yo podía sentir que cada uno de nosotros llevaba un torbellino distinto en la cabeza. El abogado nos recibió con la misma cordialidad del día anterior, pero con un tono más formal. Sobre la mesa ya había preparado los documentos para la denuncia y la notificación extrajudicial. Hoy firmaremos todo y lo enviaremos antes del mediodía, explicó. Sofía revisó cada página con paciencia, haciendo preguntas precisas sobre los términos legales. Ricardo, aunque no intervenía, no apartaba la vista de los papeles. Cuando llegó mi turno de firmar, sentí un estremecimiento. No era solo un trámite legal, era el cierre de un silencio que había durado décadas. Sofía firmó después, con una mano firme que no tembló ni un segundo.
El abogado nos explicó que la notificación llegaría a manos de la familia del novio en un plazo de 48 horas. La reacción dependerá de su estrategia. Pueden intentar negociar, contraatacar legalmente o ignorarlo. Pero cualquiera de las tres opciones significa que han recibido el mensaje, dijo. Sofía lo escuchaba con atención, pero lo que más me sorprendió fue que no mostró ni un atisbo de miedo. Si responden, que lo hagan con la verdad, replicó, dejando claro que no esperaba concesiones a cambio de silencio. Ricardo suspiró, pero no dijo nada. Creo que empezaba a entender que no había vuelta atrás. Al salir del despacho, nos detuvimos en la acera. El sol caía fuerte sobre el pavimento, y un leve olor a pan recién horneado llegaba desde una panadería cercana. Sofía se giró hacia mí y me tomó del brazo. Gracias por no soltarme en ningún momento, abuela, dijo. Me conmovió porque no se refería solo a este proceso, sino a toda una vida de estar ahí, incluso cuando la distancia y las decisiones ajenas habían intentado separarnos. Ricardo se acercó y, por primera vez en mucho tiempo, me puso una mano en el hombro. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, dijo, y aunque sus palabras eran sencillas, tenían un peso real. La reacción de la familia del novio no tardó. 2 días después, Sofía recibió un sobre grueso entregado en mano por un mensajero. Dentro había una carta firmada por un abogado y una propuesta de acuerdo económico para cerrar el asunto de manera amistosa y evitar daños innecesarios a la imagen de ambas familias. Sofía leyó la carta en voz alta en la mesa del taller. El silencio que siguió fue denso, roto solo por el sonido de las tijeras que yo usaba para cortar un hilo de lino. Esto no es un acuerdo, es un intento de comprar mi silencio, dijo, y dejó la carta sobre la mesa como si quemara. Ricardo la tomó y la leyó por sí mismo. Cuando terminó, negó con la cabeza. Esto es exactamente lo que temía, quieren taparlo todo con dinero. Yo lo miré directamente. Pues ahora tienes la oportunidad de hacer lo correcto, hijo. Apóyanos en decir que no. Sofía lo observó, esperando su respuesta. Ricardo guardó silencio por unos segundos que se hicieron eternos, hasta que finalmente dijo, no lo aceptaremos. No sé si fue una decisión nacida de la convicción o de la resignación, pero en ese momento entendí que, por primera vez, estábamos en el mismo lado. Esa noche, Sofía redactó una respuesta clara y firme para rechazar el acuerdo. El abogado la revisó y la envió oficialmente. El mensaje era contundente, la verdad no se negocia. A partir de ahí, el proceso adquirió un ritmo más rápido de lo que esperábamos. Llegaron citaciones para declarar, solicitudes de documentos adicionales y llamadas de personas que, al enterarse de lo que estaba ocurriendo, recordaban incidentes similares en el pasado con la misma familia. Era como si una puerta cerrada durante años se hubiera abierto, y ahora salieran a la luz historias que no querían ser contadas. En medio de todo esto, el taller se convirtió en nuestro centro de operaciones. Cada día, Sofía y yo revisábamos papeles, hacíamos llamadas y organizábamos la información. Ricardo, aunque aún incómodo con la exposición, comenzó a colaborar activamente, buscaba registros antiguos, hablaba con viejos conocidos que podían testificar y, poco a poco, su actitud se fue transformando. No sé si lo hacía por redimirse ante su hija o porque finalmente comprendía la magnitud de la injusticia, pero lo cierto es que su ayuda nos dio un impulso importante. Y en lo personal, sentí que, después de muchos años, la familia empezaba a reconstruirse desde un lugar más honesto. El día de la primera audiencia amaneció con un cielo encapotado, como si el clima se hubiera aliado con el tono serio de lo que íbamos a enfrentar. Sofía llegó al taller temprano, vestida con un traje sencillo color gris y el cabello recogido. Su expresión era serena, pero en sus ojos se notaba la tensión de quien se prepara para una batalla importante. Ricardo apareció minutos después, con un semblante más firme que en días anteriores. Yo llevaba la caja de madera, no como evidencia oficial, sino como recordatorio simbólico de por qué estábamos allí. Subimos al coche en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El juzgado estaba lleno de movimiento, abogados, secretarios, personas que entraban y salían con carpetas en mano. Cuando entramos a la sala, la vi. La madre del novio estaba sentada en la primera fila, impecablemente vestida, con el mismo gesto de superioridad que había mostrado aquel día en el salón de bodas. A su lado, el novio evitaba mirarnos, con la mandíbula apretada. Sus abogados revisaban papeles, intercambiando miradas calculadoras. Sofía no se dejó intimidar, mantuvo la cabeza erguida y se sentó junto a nosotros, con la libreta en la que había registrado cada detalle. El juez, un hombre mayor de voz grave, abrió la sesión solicitando que ambas partes expusieran sus argumentos iniciales. Nuestro abogado habló primero, presentando los documentos originales, las cartas y las pruebas de coacción que habían llevado a Manuel a firmar la cesión del terreno.
Mientras hablaba, yo observaba de reojo a la madre del novio, su mano derecha jugaba nerviosa con un pañuelo de seda, aunque su rostro permanecía impasible. Cuando fue el turno de su defensa, intentaron desacreditar los documentos, insinuando que había lagunas legales y que las decisiones tomadas en el pasado habían sido voluntarias. Sofía pidió permiso para hablar, y el juez se lo concedió. Se levantó y, con una voz clara y segura, relató lo que había ocurrido en su boda, cómo había recibido la caja, cómo descubrió los documentos y cómo había entendido que la historia de su familia no podía seguir oculta. No se trata solo de propiedades o de dinero, dijo, se trata de restaurar la verdad que les fue arrebatada a mis abuelos. Sus palabras resonaron en la sala, y por un momento incluso los abogados contrarios parecieron incomodarse. Yo sentí un orgullo indescriptible, como si la voz de Manuel estuviera hablando a través de ella. Durante un receso, mientras estábamos en el pasillo, la madre del novio se acercó. No hubo cámaras ni público, solo nosotras y el eco de los pasos. Aún están a tiempo de detener esto, me dijo, con un tono que mezclaba súplica y amenaza. La miré directamente a los ojos y respondí, ese tiempo pasó hace décadas, cuando decidieron aprovecharse de un hombre honesto. No hubo más palabras, giró sobre sus tacones y se alejó sin mirar atrás. Sofía, que había escuchado todo, me tomó del brazo y susurró, ahora entiendo por qué siempre decías que el silencio también es una forma de injusticia. La sesión continuó por la tarde, con testimonios de antiguos vecinos y trabajadores que habían presenciado las reuniones donde se presionó a Manuel. Uno de ellos, un hombre ya muy mayor, relató con detalle cómo había visto a los representantes de la otra familia salir del taller con documentos y sonrisas satisfechas. Cada palabra suya era un golpe contra la narrativa que intentaban mantener. Ricardo, sentado a mi lado, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, esto es más grande de lo que imaginaba. No supe si lo decía con miedo o con determinación, pero lo cierto es que ya estaba demasiado dentro como para dar marcha atrás. Al finalizar el día, el juez anunció que habría una segunda audiencia para revisar más pruebas y testimonios. No era una victoria inmediata, pero sí un paso firme. Salimos del juzgado exhaustos, pero con la sensación de haber dejado claro que no íbamos a retroceder. Afuera, el cielo había empezado a despejarse, y un rayo de sol iluminaba la escalinata. Sofía se detuvo, respiró hondo y me dijo, pase. Lo que pase, ya no me siento atada a lo que pasó aquel día en el hotel. Esto es mucho más grande, y vale la pena. Esa noche, de regreso al pueblo, cenamos los tres en mi casa. No hubo discursos ni planes grandilocuentes, solo comida sencilla y la tranquilidad de saber que habíamos dado un paso importante. Mientras recogíamos la mesa, Sofía dejó la caja de madera sobre la repisa, junto a una foto de Manuel. Quiero que se quede aquí, como estaba antes, dijo. Yo asentí, sintiendo que, más allá de los juicios y las audiencias, algo esencial ya había cambiado en nuestra familia, habíamos recuperado la voz y, con ella, el derecho a nuestra propia historia. La segunda audiencia llegó antes de lo que esperábamos, apenas 3 semanas después. En ese tiempo, nuestro abogado había reunido más pruebas, declaraciones juradas, registros municipales y copias certificadas de documentos que demostraban que la transacción del terreno había sido manipulada desde el inicio. Aquella mañana, Sofía estaba más tranquila que en la primera sesión. Vestía de forma sencilla, pero su porte transmitía seguridad. Ricardo, aunque aún serio, ya no parecía un hombre arrastrado por las circunstancias, sino alguien dispuesto a enfrentar lo que viniera. Yo llevaba conmigo la libreta con todas las anotaciones, como un ancla para no olvidar nada. Al entrar a la sala, noté un cambio en el ambiente. La defensa de la familia del novio estaba más tensa. El novio no estaba presente, solo su madre y sus abogados. El juez abrió la sesión pidiendo que se presentaran las nuevas pruebas. Nuestro abogado habló con claridad, mostrando uno a uno los documentos que vinculaban a la familia con maniobras irregulares. Entre ellos había un contrato firmado por un testigo que, en la primera audiencia, se había mantenido en silencio por miedo, pero que ahora había decidido contar la verdad. Cuando su testimonio fue leído en voz alta, vi cómo el rostro de la madre del novio se endurecía. Sofía pidió nuevamente la palabra. No vine aquí para destruir a nadie, comenzó, sino para limpiar el nombre de mi abuelo y que esta historia no se repita con otra familia. Si alguien cree que esto es una venganza, se equivoca. Esto es justicia. Su voz no tembló, y en ese momento sentí que todo el peso del pasado encontraba un cauce limpio para salir a la luz. El juez escuchaba con atención, tomando notas. Incluso algunos asistentes del tribunal, que hasta entonces parecían distraídos, levantaron la vista para observarla. Cuando fue el turno de la defensa, su estrategia había cambiado. Ya no intentaban negar todo, sino minimizarlo.
Afirmaban que lo ocurrido había sido un malentendido empresarial y que las partes involucradas habían llegado a un acuerdo en su momento. Nuestro abogado replicó que un acuerdo firmado bajo coacción y falsedad documental no tenía valor legal ni moral. El juez intervino: este tribunal decidirá si lo que aquí se presenta es un simple malentendido o un delito. Con todas sus letras. Aquella frase marcó un giro. Por primera vez, había quedado claro que el caso podía resolverse a nuestro favor. En un receso, Ricardo me tomó del brazo y dijo: mamá, ahora lo entiendo todo. Tú y papá cargasteis con esto solos durante demasiado tiempo. Su voz sonaba distinta, más cercana, como si un muro se hubiera derrumbado entre nosotros. No pude evitar sonreírle, aunque con un nudo en la garganta. Nunca es tarde para ponerse del lado correcto, le respondí. Sofía, que estaba a unos pasos, nos miró y asintió, como si ese pequeño diálogo fuera también parte de la reparación que estábamos buscando. La tarde avanzó y el juez anunció que emitiría su resolución en un plazo de 10 días. No era la sentencia final, pero sí una determinación preliminar que podría inclinar la balanza. Salimos del juzgado con una mezcla de cansancio y alivio. Afuera, el cielo estaba despejado y corría una brisa suave. Sofía respiró hondo y dijo: no sé qué va a decidir el juez, pero, pase lo que pase, siento que ya hemos ganado algo. Yo sabía a qué se refería. Habíamos recuperado la dignidad y habíamos dicho en voz alta lo que durante años se había susurrado con miedo. Esa noche, de regreso al pueblo, encendí la luz del taller y me quedé un rato sola, mirando la caja de madera sobre la mesa. Pasé los dedos por las tallas y pensé en Manuel, en cómo habría reaccionado al ver a su nieta plantarse así. No tuve que imaginar mucho, estaba segura de que se habría sentido orgulloso. Cuando Sofía entró para buscarme, me dijo: abuela, cuando esto termine, quiero aprender a trabajar la madera contigo. Quiero que este taller siga vivo. Esa promesa fue para mí más valiosa que cualquier resolución judicial. Cerramos la puerta del taller con la certeza de que, cualquiera que fuera el resultado, ya habíamos cambiado nuestra historia. Y mientras caminábamos hacia la casa, con la calle silenciosa y las luces cálidas encendiéndose en las ventanas, sentí que, por fin, el peso del pasado comenzaba a dejar de aplastarnos. Lo que habíamos iniciado no se trataba solo de un juicio, sino de recuperar el sentido de quiénes éramos y de dónde veníamos. 10 días después, la llamada del abogado llegó temprano, cuando todavía estaba preparando café. Su voz sonaba más animada que de costumbre. Tenemos la resolución preliminar, el juez reconoce indicios claros de fraude y aprueba que el caso pase a juicio formal. Además, ordena medidas cautelares sobre el terreno para que no pueda ser vendido ni modificado. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. Sofía, que estaba en la cocina conmigo, me abrazó sin decir nada. Ricardo llegó unos minutos después, y cuando se lo contamos, simplemente se dejó caer en una silla, como si hubiera soltado un peso que llevaba años encima. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se filtró en la prensa local y, como anticipó el abogado, la presión social empezó a hacer efecto. Aparecieron más testimonios de otras familias que habían tenido problemas similares con los mismos nombres. La familia del novio guardó silencio público, pero sus abogados empezaron a enviar propuestas de acuerdo más generosas. Esta vez ni siquiera Ricardo dudó, todas fueron rechazadas. No hemos llegado hasta aquí para vender la verdad, dijo Sofía, y yo asentí orgullosa. El juicio formal comenzó 3 meses después, pero esta vez el ambiente era distinto. La defensa, debilitada, ya no podía sostener tantas contradicciones. El juez escuchó los testimonios clave, revisó las pruebas y, tras 2 días de sesiones, dictó sentencia. Se declaraba nula la transacción del terreno, se devolvía la propiedad a la familia Valdés y se imponía una multa significativa a la otra parte por daños y perjuicios. Cuando escuché el fallo, sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Sofía me tomó la mano y susurró: lo logramos, abuela. A la salida del juzgado, nos esperaba un grupo pequeño de vecinos del pueblo, algunos con lágrimas en los ojos. Habían seguido la historia en los periódicos y querían felicitarnos. Ricardo, visiblemente emocionado, me abrazó frente a todos, algo que no hacía en público desde que era un niño. Perdóname por no haberte creído antes, me dijo al oído. No le respondí con palabras, un apretón en su hombro bastó para que entendiera que no guardaba rencor. Sofía, por su parte, recibió abrazos y aplausos, y yo vi en su rostro algo que no le había visto en años: paz. La vuelta al pueblo fue distinta a cualquier otro viaje. No hablábamos de lo que habíamos perdido, sino de lo que habíamos recuperado. Esa misma tarde, Sofía y yo fuimos al terreno. El espino en flor seguía allí, alto y fuerte, como si hubiera esperado todo este tiempo. Caminamos juntas entre la hierba y le conté historias de las tardes que Manuel y yo pasábamos allí trabajando. Ahora es tuyo también, le dije,
Y ella sonrió con un brillo especial en los ojos. En los meses siguientes, el taller volvió a llenarse de vida. Sofía comenzó a aprender el oficio, al principio torpe con las herramientas, pero cada vez más segura. La caja de madera volvió a su lugar sobre la mesa, no como un recordatorio de dolor, sino como símbolo de resistencia. Ricardo venía algunos fines de semana, ayudaba con lo que podía y, poco a poco, nuestras conversaciones dejaron de girar en torno al pasado para enfocarse en el presente. Era como si la verdad, una vez dicha, hubiera abierto espacio para que algo nuevo creciera. El día que terminamos nuestra primera pieza juntas, una pequeña barca tallada en olivo, Sofía la colocó junto al espino en flor grabado en la caja. Para que siempre estén juntos, dijo. En ese momento supe que, más allá de papeles y sentencias, habíamos logrado algo mucho más profundo, preservar la memoria de Manuel y transmitirla intacta a la siguiente generación. Y que, pase lo que pase, ese legado seguiría vivo. Esa noche, mientras cerraba el taller, pensé en todo lo que había ocurrido desde el día en que no recibí la invitación a la boda. Lo que parecía una humillación sin remedio se había convertido en el punto de partida de una transformación que unió a nuestra familia y limpió nuestro nombre. Cerré la puerta, respiré el aire tibio del anochecer y sonreí. Por primera vez en muchos años, sentí que el silencio ya no era un peso, sino un descanso merecido. A veces pienso en todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí, y me doy cuenta de que la vida nos pone pruebas que no pedimos, pero que acaban revelando quiénes somos de verdad. No fue fácil enfrentar miradas, juicios ni recuerdos que dolían, pero valió la pena por recuperar algo que no tiene precio, la dignidad y la paz de saber que no nos quedamos callados. Hoy, cuando miro a Sofía trabajando en el taller, siento que el camino que empezó con lágrimas ahora se sostiene con manos firmes y corazón sereno. Me pregunto si tú, que has llegado hasta aquí escuchando mi historia, has vivido algo parecido. Si alguna vez tuviste que elegir entre la comodidad de callar y el peso, pero también la libertad de decir la verdad. Y si lo hiciste, ¿qué cambió en ti después? Tal vez, como nosotros, descubriste que la verdad no siempre trae aplausos, pero sí trae descanso. Si esta historia te hizo pensar en algo que viviste o que viste de cerca, me encantaría que me lo contaras. A veces, compartir lo que nos duele o lo que nos hizo más fuertes no solo nos alivia a nosotros, sino que puede encender la luz en alguien que todavía está en medio de la oscuridad. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Quién sabe, quizás sea justo lo que le haga falta para dar ese primer paso hacia su propia verdad. Y si quieres seguir acompañándome en historias como esta, quédate cerca, aún hay muchas más que contar, y todas tienen algo que enseñarnos.